Bueno, Silvia, gracias por recibirnos. Sé que sos una seguidora de la serie El Reino, en sus dos versiones. Y esto que se conoció, que se publicó, que lo pudimos ver a través de las plataformas, donde habla de la relación entre la política, el poder, la religión. ¿Cómo fue que te viste inmersa en esa serie? ¿Qué te definió para poder seguirla? Desde el principio, el título del reino, como fue presentado, la temática, lo que uno quizás empieza a buscar, ¿no? ¿Qué es lo que quiere presentarse? ¿Qué es lo que trata de transmitirse? Viví muchos años en Buenos Aires, y sobre la calle Corrientes, por la cercanía, vi en 2 meses construirse una iglesia evangélica. Me llamaba la atención, y la construcción era una construcción que requería de mucho dinero. Era una contrariedad quizás ver por un lado cómo ingresaban las personas a la iglesia y por otro lado cómo ingresaba el pastor con custodias, camionetas. Llamaba la atención eso. ¿Y viste que eso está reflejado en la serie? En la primera temporada sí, las expectativas fueron muchas, el desarrollo, los actores, pero ya después en la segunda no fue lo mismo. Me ha pasado con otras series también, argentinas. ¿Y por qué? Es lo que uno se pregunta, ¿no? Se empieza con todas las expectativas y uno dice, sí, esto es realmente lo que está pasando, uno lo ve en la realidad, y a medida que va avanzando uno se va preguntando, van cambiando las cosas y deja de ser lo que era al principio, el desarrollo de los capítulos, y uno se pregunta, ¿habrá habido presiones? ¿Qué es lo que habrá surgido? Realmente no puede mostrarse abiertamente como es la realidad en este caso de esta serie, el reino, ¿no? La contrariedad de esas dos cosas, ¿no? Pero de todas maneras la viste completo, todos los capítulos. Todos los capítulos. ¿Qué significó la producción para vos de esa serie, ¿no? Cuando vos por ahí la podés comparar con alguna otra serie extranjera, digamos, del universo americano, de los europeos, ¿hay algo que puedas decir se diferencia por esto, por lo otro? ¿Cómo lo notaste vos a eso? Lo noté muy argentino. Al principio, con ver las locaciones, a mí me llamaba la atención dónde se habrá grabado esto, es así, ¿no? Ir viendo los capítulos y realmente cómo se iba desarrollando todo, las realidades, chicos quizás en situación de calle, chicos pobres, cómo fueron, cómo se vieron envueltos, ¿no? En una aparente contención dentro de lo que era ese ámbito del papel que desarrollaba el actor principal, y uno lo veo, yo lo vi en Buenos Aires, lo veo también acá, entonces saber cómo encajaba realmente eso dentro de lo que era la ficción, ¿no? Que la ficción es a veces mucho más realidad que ficción. ¿Indagaste sobre las locaciones, sobre los lugares donde se grabó la serie? ¿Pudiste, digamos, bucear por los distintos lugares de la web y conocer detalles sobre eso? ¿Te llamó la atención? Me dio curiosidad y investigué de lo que era vamos a decir, el colegio, el hogar donde estaban. Era un colegio, es un colegio, instalaciones que están en desuso en la zona sur de Buenos Aires, y me llamó la atención eso, y por eso fue una de las cosas que primero busqué, porque
sin entrar en muchos detalles de la ficción, llamaba eso la atención, ¿no? Los lugares comunes. En la segunda temporada se habla de la mentira, la verdad, la justicia, la crueldad. Se habla también de ejércitos del bien y del mal. ¿Esto cómo lo evaluás dentro de lo que es la serie? ¿Se toca, no se toca? ¿Cómo lo, digamos, lo analizás dentro de cada uno de esos capítulos? Sí, la diferencia entre la primera temporada de la serie y la segunda fue esa. En la primera una temática que estuvo con muchos puntos de la realidad por casos que han sucedido, público conocimiento, y en la segunda también, que fue la política. ¿Qué tipo de casos, por ejemplo? El abuso infantil que se ha, digamos, se ha tratado, se ha hecho justicia para esos chicos, y en la segunda temporada la política como la protagonista. Eso lo pensaba, ¿no? Una vez ¿el reino de qué? ¿El reino desde el lugar de la fe o el reino desde la política, el poder, la ambición, sobre todo que se vio en la segunda temporada? ¿Se complementan los reinos? Totalmente. No, creo que no puede, mi opinión, creo que no puede haber uno sin el otro. La fe tiene un costo, tiene un precio. No importa, me parece, el tipo de religión, católico, no católico, me parece que se da y las necesidades de las personas despiertan esto. ¿Existe una continuidad en esta historia si decimos, salimos de la pantalla y lo podemos llevar a la vida real? ¿Existe algún punto donde se toca o notas que esto es algo palpable que se puede transformar en una realidad? Sí, estamos siguiendo algunas otras ficciones u otras películas. Me pasó en el último tiempo que citan en el año 2025 cosas que están pasando. Entonces, como esas ficciones que alguna vez solamente estaban en la imaginación de alguien, se hicieron o se van haciendo totalmente realidad, o realidades que estaban totalmente ocultas, quizás por esto de que no estaba el tipo de difusión, los medios hoy como para poder poner en primera plana temáticas muy fuertes, como ha sido lo que se vio en la serie, la política, abusos, los manejos, todos los trasfondos que se hay y hasta pensar, ¿no?, que muere quien no tiene que morir, como fue en la segunda temporada el protagonista, el coprotagonista que muere de una forma muy impactante. ¿Te identificas más con la trama o te identificas o llegás a la serie por el personaje o por un actor? ¿Vos me querés decir si la serie me atrapó más por algo o cuando vos decidís mirar la serie, vos decidiste, voy a mirar El Reino, hubo una difusión, hubo una serie de cosas que se fueron presentando del público, ¿qué te atrapó más? El hecho de saber cómo está hecha la trama, cómo está presentada la serie, o porque te llamó la atención el actor que interpreta a ese personaje o el personaje en sí mismo. ¿Cómo se iba a desarrollar lo que uno veía, el resumen, ¿no? o comentarios de lo que iba a hacer cuando el actor principal hacía la promoción, ¿no?, de la serie? ¿Cómo realmente se iba a poder llegar a tocar ese tema? Si realmente se iba a llegar más a fondo, ¿no?, de esto y sí, para mí se quedó en la mitad. Pero en ese caso, ¿qué se quedó en la mitad? ¿La trama, el personaje, la interpretación o el actor? Y una cosa trae a la otra. La trama no pudo desarrollarse porque creo que era evidenciar algo que todos sabemos, que todos conocemos, y el actor, bueno, me parece que lo ha desarrollado hasta el punto en que se le fue, creo que permitido, vamos a decir, ¿no?,
es un actor que a mí me gusta muchísimo, en películas o en series, que lo ha interpretado muy bien y realmente poniéndole la piel y el alma, ¿no?, a lo que era el personaje, un pastor que termina envuelto en la ambición, la política y totalmente la oscuridad después. ¿Hay algo de la serie en particular que te haya tocado, que te haya movilizado, no sé, que de repente te impactó, más allá de esta cuestión que vos decías de los abusos, ¿no?, que todo el mundo conocemos y sabemos y que siguen existiendo, ¿no? Pero algún tema en particular que te haya impactado, no solamente en la actuación, sino en el planteo que se hizo en la serie? El poder, la ambición, la política a cualquier precio, a cualquier costo, sin importar absolutamente nada. Lo viví así. He tenido gente allegada que ha asistido a esas iglesias y me han contado cosas realmente impactantes. Decía, pero ¿cómo lo permitís? ¿Cómo dejás que esas cosas sucedan? ¿Qué es lo que te lleva? Y no, es una obnubilación total de lo que es eso, que es la fe y toda la creencia, ¿no?, y que de lo que se saca provecho. La industria nacional en cuanto a este tipo de producciones está en condiciones de mostrar, digamos, estas realidades de otra forma, con más, digamos, veracidad, con otra impronta, como para que sea mucho más creíble todavía y acercarse más a ese mundo. Creo que no sería posible. Creo que no sería posible porque pondría en evidencia quizás lo que todos sabemos, pero que no está tan bueno, que sea tan palpable y que esté en una pantalla, ¿no?, y que uno lo esté viendo, aunque realmente lo vive uno a diario. El abuso, el poder, uno lo ve en distintos ámbitos, no solamente en esto, en la ficción. Bueno, uno entiende, bueno, que es algo ficticio, algo como para sentarse a mirar en la televisión, pero uno lo vive a diario. Vos me mencionás que algunos capítulos vos fuiste notando que no era ya de la misma fuerza que la primera entrega, ¿no?, que la primera parte. De todas maneras, vos miraste por completo la serie. Sí. ¿Qué te motivó a mirarla por completo? ¿Qué esperabas? Todo el desarrollo de la primera temporada, dije, wow, si esto es la primera, ¿cómo tiene que terminar? Y uno se empieza a imaginar finales o cómo va a ser el desarrollo, ¿no? Y en la segunda temporada, los primeros capítulos, ya en el segundo capítulo se veía que ya no era lo mismo. No, me ha pasado con otras series. Pero de todas maneras llegaste al final. Llegué al final y era un final que ya uno se sienta, bueno, ya el segundo capítulo es así, el tercero, cuarto, quinto y el sexto, bueno, sí, era lo mismo que el segundo. Era como llegar a decir, y sí, claro, no podía terminar de otra manera. No hubo una vuelta de tuerca en todo esto para entusiasmar más, digamos. No. Era la continuidad, no sé, toda la expectativa. Aparte, la segunda temporada empezó un poco más tarde de lo que uno esperaba, con todo esto que pasaba en el medio, que parecía que sí que iba a haber una segunda, que no, se demoró, entonces creó un poco más de expectativa. Hoy es más fácil mirar una serie por todas las ofertas de plataformas que hay para verlo, y una serie uno lo puede ver toda una temporada una sola tarde. Silvia, y mira, te voy a llevar a un tiempito atrás, ¿no? Vamos a ver, tal vez en la prepandemia, cuando uno veía más cable, veía televisión abierta, no era tanto el auge de las plataformas. ¿Seguías alguna serie o alguna novela en una producción nacional en ese momento? No sin dar nombre, o sea, porque yo no las recuerdo tampoco, ¿no? Pero ¿seguías alguna de esas series que podíamos ver en el horario central? Sí, pero era distinto, porque uno tenía que esperar a la próxima emisión
en la otra semana, que pasaba generalmente a la noche. Y uno esperaba ese día y llegaba con la expectativa de ese día, más allá de que si era, digamos, de la misma calidad o de la misma forma que las temáticas que eran, quizás eran un poco más suaves, las temáticas por ahí no tan jugadas. Otro tipo de ficción, digamos. Otro tipo de ficción. Pero ahora con el auge de las plataformas, notás que es mucho más atrapante poder ver una serie sí. De esta manera. Comentame un poquito sobre eso. Sí, me parece mucho más fácil, hay más técnica, hay otras preparaciones. Hay actores que me han sorprendido muchísimo, no siempre lo ven en papeles. A mí me gusta mucho mirar, la televisión es una gran compañía. Muchas veces, a veces uno enciende la televisión para que simplemente haya un ruido en la casa, que fue mi caso. Cine, novelas, telenovelas, de los que eran antes, que ahora hace mucho que no se ve una telenovela, por ejemplo, en la televisión. Uno lo puede seguir en otras plataformas, pero la expectativa puede terminar absolutamente en un día. Uno ve El Reino, hoy podemos ver las 2 temporadas un día. Claro. ¿Esa es una diferencia a favor o en contra? Según, para mí, que soy grande, tengo 55 años, antes era, esperar ese día, y bueno, ahora no, los chicos quieren todo, ahora los jóvenes quieren todo mucho más rápido, y creo que va acorde también a los tiempos que están viviendo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. No, de nada.